Cuando pensamos en investigación, a lo mejor nos vienen a la cabeza laboratorios, batas blancas, cosas así. Pero en el fondo es un viaje muy bien estructurado para llegar al conocimiento. Así que hoy vamos a desplegar el mapa de ese viaje, para entender qué es lo que hace que un descubrimiento sea, fiable. Y es que todo, absolutamente todo, arranca justo aquí, con esta pregunta. Es el motor, la chispa que lo enciende todo. Vamos a ver cómo se pasa de tener una simple curiosidad a tener una conclusión que se sostiene por sí misma. Para esta expedición, toda persona que investiga necesita 3 cosas sí o sí. Primero, un destino claro, saber a dónde se va. Esa es la pregunta de investigación. Segundo, unas herramientas que funcionen, que sean fiables, los métodos de análisis. Y tercero, y esto es importantísimo, una brújula moral que nos guíe por el buen camino, los principios éticos. Muy bien, pues vamos a por la primera parte. Trazar el rumbo. Porque un gran proyecto, de verdad, siempre, nace de una gran pregunta. Y no vale una pregunta cualquiera, ¿eh? Tiene que ser una que sea específica, que sea clara y que tenga un propósito. Para llegar a esa gran pregunta, se suele seguir un proceso como este, sobre todo en las ciencias de la salud. Se empieza por definir un poco el tema general. Después se identifica un problema concreto, algo que no funciona bien. Luego, y esto es clave, hay que demostrar que nadie ha respondido ya a esa pregunta, que hay un hueco ahí. Después se piensa, ¿y si resolvemos esto, qué ganamos? Y ya con todo eso bien atado, por fin se formula la pregunta definitiva. Y para darle forma a esa pregunta, hay herramientas que son súper útiles, como el formato Pico. Fijaos qué práctico es esto. Una pregunta como ¿funcionan los nuevos tratamientos para la diabetes? Es tan amplia que es casi imposible de responder. Pero Pico te obliga a concretar. ¿En qué población? Pues en pacientes con diabetes. ¿Qué intervención vamos a mirar? Un nuevo medicamento. ¿Con qué lo comparamos? Con el tratamiento estándar. ¿Y qué outcome o resultado medimos? El control del azúcar en sangre. De repente, ¡pum!, tenemos una pregunta que es específica, medible y, lo más importante, que se puede responder. Y antes de lanzarse, un último control de calidad. El criterio FINER. Es como la lista de comprobación de un piloto antes de despegar. A ver, ¿es factible con el dinero y el tiempo que tenemos? ¿Es lo bastante interesante como para dedicarle meses o años? ¿Aporta algo novedoso? Y lo más crítico, ¿es ética y es relevante? Si la respuesta a todo es que sí, entonces tenemos luz verde. Venga, pues avanzamos a la segunda parte. Ya tenemos el destino claro. Ahora necesitamos la caja de herramientas para poder explorar lo que nos encontremos. Y aquí es donde entra en juego la estadística. Es súper importante entender que hay como 2 grandes tipos de herramientas. Por un lado está la estadística descriptiva, que es como hacer una foto muy nítida de los datos que has recogido. Te dice la media, la moda, básicamente te dice, mira, esto es lo que tienes. Pero la magia de verdad ocurre con la estadística inferencial. Esta va un paso más allá. Usa esa foto, esa pequeña muestra, para intentar adivinar cómo es todo el paisaje, la población entera. El poder que tiene es que a partir de un grupo pequeño nos permite sacar conclusiones sobre un grupo muchísimo más grande. Eso sí, una advertencia muy seria. Estas herramientas son increíblemente potentes, pero, como dice esta cita, mal utilizadas pueden llevarnos a conclusiones que no tienen nada que ver con la realidad. No se trata solo de meter números en un programa y darle a un botón. Hay que entender muy bien qué hacen, para qué sirven y, sobre todo, cuáles son sus límites. Y esto nos lleva a la última parte, que podría ser la más importante de todo el viaje: la brújula moral. Porque no sirve de nada tener un destino genial y las mejores herramientas del mundo si el camino que recorremos no es íntegro. Estos principios son la base de todo. La idea de fondo es bastante sencilla en realidad. La investigación tiene que buscar hacer el bien y, como mínimo, no hacer daño. Hay que respetar a cada persona, entender que participa porque quiere y con toda la información sobre la mesa. Y, por supuesto, hay que ser honestos, transparentes y no dejarse influir por intereses raros. El corazón de la ética en la investigación es el consentimiento informado. Y ojo, que esto es mucho más que firmar un papel. Es un proceso, un diálogo para asegurarse de que la persona entiende perfectamente dónde se está metiendo y que su sí es un sí de verdad, libre y sin ningún tipo de presión. Para que ese consentimiento sea de verdad informado, se necesita transparencia total. La gente tiene que saber quién hace el estudio, para qué se va a hacer con sus datos y cómo se va a proteger su privacidad. Y algo que es sagrado, hay que dejar clarísimo que la puerta está abierta para irse en cualquier momento, sin dar explicaciones y sin que pase absolutamente nada. La confidencialidad es básicamente una promesa. Es el compromiso que adquiere el equipo de investigación de proteger a toda costa la identidad de las personas que han participado. Se pueden publicar los resultados, claro, pero quien ha proporcionado esa información es algo que debe quedar protegido.
Y la anonimización es la herramienta técnica para cumplir esa promesa. Es el proceso de limpiar los datos, de quitar nombres, direcciones o cualquier cosa que pueda servir para identificar a alguien. Es lo que convierte datos que podrían ser sensibles en datos seguros para trabajar. Y así, con el rumbo ya trazado, las herramientas a punto y la brújula moral bien calibrada, llegamos al final. Hemos visto las 3 piezas que encajan para formar una investigación que de verdad tiene sentido y propósito. Y si hay una idea que tiene que quedar clarísima después de todo esto, es esta. Una buena metodología y una ética intachable no son cosas separadas, son las 2 caras de la misma moneda. Una sin la otra no es que deje la investigación coja, es que directamente la invalida. El conocimiento que de verdad importa se construye sobre estos 3 pilares a la vez. Y terminamos con una pregunta, una para darle vueltas. No tiene una respuesta fácil, pero nos obliga a pensar en qué valoramos de verdad y cuál es el fin último de todo esto, de buscar el saber. Muchas gracias por acompañarnos en esta exploración.